Buenos días, doctor Sara. Buenos días, señores alumnos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, ¿ya puedo iniciar con la práctica? Disculpen el retraso, tuve un problema con la intranet. Doctor, colocamos presente por el chat. Sí, sí, eso siempre tiene que hacerlo. Ya, ahorita empezamos. Dime un minuto. Un ratito. Sí, buenos días, profesor Villalobos. Buenos días, muchachos. Buenos días, doctor. Sí, se me había frizado la máquina acá. Sí, Ya. adelante con la primera parte, profesor, sí. Sí, ya le pido disculpas, no, pero habían cambiado mi contraseña. Sí, me imagino, claro. Sí, ya me lo arreglaron, ya me pusieron ya mi Qué contraseña. bueno, Porque estaba qué que, bueno. normal que soporte ahora sí responde más rápido que antes, ¿no? Antes era toda una Claro. tragedia. Ya, chicos, vamos a trabajar algo muy simpático, muy bonito. A mí me gusta mucho la parte de cálculo de dosis. Es clave en el desarrollo de la farmacología, el cálculo de dosis. Ahorita estoy compartiendo pantalla. Estamos viendo un PPT que pertenece al doctor Salas, que con gusto me ha compartido. Entonces, yo siempre hago hincapié en algunas cosas importantes, ¿no? Entre las cosas importantes que hago hincapié, ¿me están escuchando, muchachos? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Doctor. Cuando uno calcula dosis, cuando uno calcula dosis, en realidad se confunde de algunas cositas que siempre pasan. La primera cosita es que las dosis por lo general vienen en... Hoy día mi mano está... Miligramos por kilogramo. Pero la solución viene en miligramos por mililitro. Entonces, la dosis viene en miligramos por kilogramo y la solución viene en miligramos por mililitro. Ahora bien, esta parte de acá, que estoy subrayando, ¿qué representa? Representa al medicamento. ¿Me están escuchando, muchachos? Representa al medicamento. Y la otra parte, ¿qué representa? Esta de acá. No sé si la ven. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Persona. A la persona. Entonces, en la dosis estamos viendo una relación entre el medicamento y la persona. Pero en la solución, esta parte, ¿qué representa? ¿Qué representa esta parte? También el medicamento. ¿Y esta parte qué representa? A la dosis. ¿Solución? ¿El volumen? ¿En qué está disuelto? ¿En qué está disuelto? Entonces, cuando mezclan estas dos unidades o estos dos datos, por lo general la gente se confunde. El cálculo de dosis este, es clave entender cuál es la dosis, que es miligramos por kilogramo, y cuál es la solución, que es miligramos por mililitro. Entonces, más o menos siempre se mezclan estas cosas. Más o menos se mezcla, el alumno se confunde y entonces dice, wow, no entiendo.
Y tiene razón, pues, no entiende porque, ya vamos a... Las dosis, por lo general, hay una fórmula para obtener el volumen de una solución, de una dosis, ¿no? Yo la uso poco porque memorizar una fórmula a veces no ayuda mucho, pero si entendemos el proceso, te ayuda más. Porque si entiendes el proceso, de repente ya no te acuerdas la fórmula, pero dices, yo comencé, esto lo sacaba de esta manera, de tal forma, y entonces uno se acuerda cómo sacar la dosis. Entonces, la fórmula para sacar el volumen de para administrar es la dosis por el peso sobre la concentración. Dosis sobre peso sobre la concentración. Pero también hay otra forma de darlo. La dosis recomendada, la dosis total y la concentración sobre el volumen. Entonces, ¿qué obtenemos? La dosis recomendada es lo que, por ejemplo, en este caso vendría a ser esta parte de acá, que siempre es lo que se encuentra en los libros. Ahora, las dosis por lo general están miligramos por kilogramo. Casi la mayor cantidad de dosis, casi 90% están miligramos por kilogramo. También puede ser microgramos por kilogramo, como está aquí, microgramos por kilogramo. Unidades internacionales por kilogramo. También puede estar mililitros por kilogramo. Cuando sacas mililitros por kilogramo ya de frente, sacas el volumen y lo administras. Ya no necesitas hacer esta fórmula, porque ya te está dando mililitros. Te dice, de esa solución, 5 mililitros por cada kilo. Así, el paciente pesa 10 kilos, 5 mililitros por kilo, sacas 50 mililitros y lo administras. Ya de frente. Pero si te da primero miligramos por kilogramo, o primero tienes que sacar cuánto en miligramos, y después vas a la concentración. Y en la concentración es miligramos por mililitro, picogramos por mililitro, unidades internacionales por mililitro, y también está en porcentaje. Que en un momento vamos a resolverlo eso en un ratitito. En la siguiente diapositiva vamos a resolver uno que otro caso de porcentaje. Chicos, hasta aquí alguna consulta que tengan. Es importante para mí que me hagan consultas, si me digan algo con respecto a lo que se han entendido, ¿no? Listo. Vamos acá. Ya, esto vamos a borrar para que no... No, bueno, esto... No, perdón. Escúcheme, por favor. Las equivalencias. Es importante que sepan todas las equivalencias. Y eso ya no tiene que ver con medicina. Eso tiene que ver con que el alumno ya viene sabiendo las equivalencias, ¿no? 1 gramo es igual a 1000 miligramos, como está acá. 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. 1 kilo es igual a 1000 gramos, o también es equivalente a 1 litro. Una cucharada es igual a 5 mililitros. Ya, una cucharada es igual a 5 mililitros. 1 mililitro es igual a 20 gotas. 3 microgotas hacen una gota. Esas equivalencias tienen que tenerlas en su mente. Ahora, voy a hacer un pequeño ejercicio acá, un ratito, vean por favor, con respecto a los porcentajes. Esto es muy importante porque si volvemos, supongamos que tenemos una solución acá. Una solución al 10%. Es importante que aprendamos esta parte. Si volvemos acá atrás,
Si volvemos acá atrás, las concentraciones tienen que ser miligramos por mililitro, picogramos por mililitro, unidades internacionales por mililitro, pero a veces te lo dan en porcentaje. ¿Qué pasa cuando nos lo dan por porcentaje? Digamos que nos dan una solución al 10%. Si nosotros queremos calcular una dosis, más o menos tenemos que encontrar estas unidades de acá. Porque en porcentaje no lo vamos a lograr. Tenemos que pasar el porcentaje a estas unidades. Y es muy sencillo porque solo usas una regla de 3 simple, ¿no? Sabes que al 10% también es una solución donde hay 10 gramos en 100 mililitros. ¿Ya? Pero también sabes que es 10 gramos, acá estamos, 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Eso quiere decir que si acá hay 10 gramos, habrá 10.000 miligramos. En cuanto en 100 mililitros. Cambiamos de color para que veamos. Este 0 se va con este 0. Este 0 se va con este 0. Volvemos a cambiar de color. Y me queda que tengo una solución de 100 miligramos en mililitros. Cambiamos de color. Entonces ya tenemos la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Que 10% también es igual a 100 miligramos por mililitro. Y con esto ya se puede trabajar. ¿Está bien? A 100 miligramos por mililitro. Correcto. A ver, ¿puedo dejar un ejercicio rápido o quién me da la respuesta de esto, por favor? 8%, la solución al 8%, ¿cuál es su equivalencia? Así rápido, por favor, háganlo. ¿Aló? A Sería, ver, director, 80 miligramos. te voy a jalar porque has fallado. 8 miligramos sería. No, también te voy a ¿No jalar. sería 80 miligramos por, 80. por mililitro? Perfecto, es 80 miligramos por mililitro, no es a la mitad. Es 80 miligramos por mililitro. Quien dijo 80 miligramos se había equivocado, ¿no? Porque dije, dame la equivalencia, yo no te dije cuánto valía este valor. La equivalencia es completo, 80 miligramos por mililitro. ¿Me entendieron? O sea, el valor tiene que ser completo con la unidad, porque si no, te vas a equivocar. Y ese es un error que tenemos nosotros. Creemos que podemos obviar las unidades, y no se puede ni se debe obviar las unidades. No se debe por ninguna razón obviar las unidades. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? A ver, y si tenemos una solución así, al 5%,
¿Cuál es la respuesta? 50 miligramos por 50 miligramos por mililitro. mililitro. 50 miligramos. Perfecto, ya agarraron la onda. 50 miligramos por un mililitro. Esa sería la respuesta. Está bien, han agarrado la onda, la están haciendo muy bien. Listo, 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 listo. Pasamos al siguiente, entonces. Voy a... Esto está lleno de... Vamos a borrar. Oh. Ya, está bien. Vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a desarrollar. No vamos a usar las fórmulas, sino vamos a desarrollar el ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo, pero nos ayuda a tener una visión más o menos de cómo sacar la dosis. Y esto sirve para todo. Le va a servir en el CERUM, en el internado, en el pregrado, en el externado. O sea, esto tiene aplicaciones en todos los ámbitos. Tenemos una niña que está con fiebre, que tiene faringitis y recibe 100 mililitros de paracetamol en jarabe. O sea, vamos a poner los datos acá. Vamos a poner los datos. Volumen que ha recibido es 100 mililitros. No, perdón, 10 mililitros. ¿Está bien? El peso de la niña es igual, nos dice, ¿cuánto pesa la niña? 16 kilos. 16 kilogramos. Y su dosis, dice que la dosis del medicamento es 15, ¿qué cosa? Miligramos por kilo. Miligramos por kilogramo. Perfecto. ¿Y qué nos están pidiendo? La concentración. ¿A qué concentración está ese medicamento? ¿No? Nos están pidiendo la concentración del medicamento. Entonces, vamos a hacer algo muy simpático. Sabemos cuánto de volumen le han dado. Entonces, muy interesante. Y sabemos cuál es la dosis, 15 miligramos por kilogramo. Y sabemos cuál es el peso. Entonces comenzamos así. Si su dosis es 15, escuchen, miligramos por un kilo, si la niña pesa 16 kilos, tenemos que hallar cuál es con una regla de 3 simples, cuál es cuánto le corresponde en miligramos. Y esto es muy sencillo, esto es igual a cuánto, a 15 miligramos por 16 kilogramos sobre que es un kilo. ¿Y X es igual a cuánto? 240 miligramos. 240 miligramos. 240 Miligramos. miligramos. Aquí obtenemos el primer dato. Aquí obtenemos el primer dato, 240 miligramos.
pero tenemos que hallar la concentración. La concentración por lo general, ¿en qué está? La concentración por lo general está en Miligramos sobre Miligramos por mililitro. miligramos por mililitro, ¿no es cierto? Entonces, es X miligramos en un mililitro, porque esta X tenemos que hallar. Pero también sabemos que al niño le corresponde 240 miligramos. Y se lo dieron en un volumen de ¿cuánto? De 10 mililitros. 10 mililitros. De 10 mililitros. Entonces este sería X. Esta X, ¿cuál es su valor de esta X? Esta X sería igual a 240 miligramos. Siempre pongan las unidades, por favor. Por un mililitro sobre 10 mililitros. Ya. Se va. Y queda X, ¿cuánto equivale? 24 24 miligramos. miligramos. 24 miligramos. 24 miligramos. Entonces, esta X, esta solución está en 24, esta X que hemos hallado en miligramos por mililitro, está en 24 miligramos. Profe, es miligramos, ha puesto mililitros. Vale. Sí, en la esquina. Ajá. Ajá. Ya. Miligramos por mililitro. Ajá. Ya, miligramos por mililitro. Pero acá nos hacen una cosa muy interesante. Dice, ¿cuántos miligramos en 5 mililitros hay? Y nosotros tenemos 24 miligramos por mililitro. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esta solución? Multiplicamos por 5. Claro, 240, 24 por 5, ¿cuánto da? 120. 0, 120. 120 miligramos en 5 mililitros. Pregunta, ¿no? Sí. 120 miligramos en 5 mililitros. ¿Cuántas cucharadas de jarabe le dio la señora a su hija? 2. 2. 2, porque 5 mililitros equivale a una cucharada, ¿o no? Sí. Y le dio 2. Y dice que le dio 10 mililitros. Le dio 10 mililitros. mililitros. En conclusión, le dio, le dio 2 cucharadas. ¿Muy difícil para entender el ejercicio? No, doctor. Ya, entonces, a ver, hagan este de acá. Vamos a ver, este de acá. Acá hay otro, muy bonito. Vamos a sacar. Ya, esto está lleno de... Ya, vamos a borrar. Esto de acá. A ver. Ya está. A ver. Este ya con animales. A ver, dice, una rata de 250 gramos se le administra 0,5 de volumen de una solución al 0,5%. Calcular la dosis. Entonces, vamos a volver al... la rata pesa 250 gramos. Se le ha administrado 0,5 mililitros. Doctor, disculpe. Sí, No se puede ver bien el ejercicio por lo que está con una tablita encima. ya, está bien. Ahorita te lo resolvemos. Ya, escúchenme. Este es el ejercicio, el número 5.
El número 5 sí se ve, ¿o no? Allá sí Sí, se ve. sí. Una rata de 250 gramos se le administra 0,5 mililitros de una solución de bupivacaína al 0,5%. Entonces, vamos al otro lado. Ya, vamos a borrar esto. Ya está. Los datos otra vez. Los datos. Tenemos, ¿cuánto pesa la ratita? 250 250 miligramos. No, gramos. gramos. 250 gramos. Ujú. Ese es su peso de la ratita. Ahí está, excelente. Se le ha administrado de volumen 0.5 mililitros. 0.5 0,5 mililitros. La solución está al 0, si no me equivoco, 5%. 5%. 5%. Y nos piden hallar la dosis. Es recontra sencillo. Nos piden hallar la dosis. Primero hay que hacer las conversiones, ¿está bien? Hay que pasar 0,5%, hay que convertirlo en una solución que sea viable a miligramos por mililitro. Y esto es muy sencillo, sabemos que 0,5% también es un equivalente a 0,5 gramos. ¿En cuánto? 100 mililitros. 100 mililitros. Y esto es igual a 500 miligramos. ¿En cuánto? En 100 mililitros. Chicos, ¿hasta aquí me están siguiendo cómo llegué? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, esto es fácil, porque acá ya sabemos que se va un 0, se va un 0, se va otro 0 y se va otro 0. Ya, y te quedan miligramos por un mililitro. 5 miligramos por mililitro. Esta es la solución que vamos a trabajar. Y de acá podemos hacer ya al revés. ¿Por qué? Porque ya tenemos el volumen y tenemos la solución. Podemos sacar la dosis que se le dio, la dosis que se le administró al animalito. Entonces la solución es 5 miligramos. Vamos hacia atrás, 5 miligramos en un mililitro. Vamos a sacar cuánto de dosis se le dio realmente, cuánto de dosis le correspondía. Pero al animalito le pusimos 0,5 mililitros de volumen. Entonces acá vemos cuánto es su dosis que le correspondía a este animalito. ¿Me siguieron con esta ecuación que he hecho? Sí, doctor. Este es porque ahí tenemos un volumen, entonces podemos sacar qué dosis le correspondía a ese ratón por su peso. Entonces acá, si no me equivoco, la respuesta es 2.5 2.5. 2.5 ¿qué? miligramos. Pon nomás 2.5 en el examen, no te preocupes, te voy a jalar. Porque 2.5 no dice nada. Tienes que poner siempre la unidad. Tú en la historia clínica no vas a poner, póngale 5. ¿5 qué? Ampollas, tabletas, litros, miligramos. Siempre tienes que poner la unidad. ¿Entendieron? Ya, entonces,
corresponde que el X es 2.5 miligramos. O sea, a este ratón le corresponde por su peso 2.5 miligramos. Pero nosotros sabemos que la dosis es igual a X miligramos por kilogramo. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, de X miligramos por kilogramo. El animalito en kilogramos pesa 0.25 kilogramos. Y sabemos que le corresponde 2.5 miligramos. Entonces podemos hallar esta X. Esta X entonces es igual a ¿cuánto? A 2.5 miligramos por por un kilo sobre 0.25 kilogramos. ¿Y esto cuánto me da? 10 miligramos. 10 ¿Cuánto? 10 miligramos. 10 10 miligramos. miligramos por kilo. 10 miligramos. Entonces la solución, la dosis estaba a 10 miligramos por ¿cuánto? por kilo. Por kilogramo. Kilogramo. Por kilogramo. 10 miligramos Por kilogramo. por kilogramo. Esa era la solución. Vamos al otro ejercicio que es mucho más bonito. Me gusta mucho el otro ejercicio realmente. Ya. Este de acá. No, primero hay que borrar. Hay que borrar todo esto. Un ratito porque si no uno se confunde. A ver. Ya, escúchame por favor. Este ejercicio me gusta porque es muy interesante. Acá vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a calcular una dosis, pero no la vamos a dar por... O sea, acá hay una forma para darlo por peso. Acá está desarrollada la fórmula para aplicar la dosis por kilogramo de peso, pero no es la única forma de sacar una dosis. La dosis también se puede sacar por superficie corporal y tiene una ecuación, una forma de sacar la dosis por superficie corporal. Entonces, la dosis, cuando se saca por superficie corporal, es la superficie corporal del paciente, que en especial esto se saca en niños, por la dosis de adulto, ¿ah? Entre 1.8, que es una constante. Eso te da en miligramos. Acá tenemos, miren, el niño pesa tiene 6 meses, tiene una fiebre de 38, su dosis de adulto es 4 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Y el ibuprofeno que le vamos a dar está en una solución de 10 miligramos en 5 mililitros. Y su peso es 8 kilos. Entonces, hay dos formas de obtener la superficie corporal. Acá el doctor Sagas muy amablemente nos ha puesto las condiciones, que es de que, por ejemplo, para ese niño de 6 meses, con este peso y esta altura, le corresponde esta superficie corporal, que es 0,4. Pero también hay una forma de sacar la superficie corporal. Es el peso del niño, voy a hacer acá la ecuación. La superficie corporal
también hay una ecuación muy sencilla para hacerlo. Es el peso del niño multiplicado por 4 y a esto le sumamos 7 y lo dividimos sobre el peso del niño más 90. Y nos da una superficie, la superficie corporal. Si probamos acá, miren, lo hacemos acá, la superficie corporal, ¿cuánto pesa el niño? Acá pesa 8 kilos. Por 4, y a esto le añadimos ¿cuánto? 7. Y lo dividimos entre 8 kilos más 90. ¿Alguien con la calculadora lo puede sacar? Yo ya lo he sacado, pero ¿alguien quiere sacarlo ahorita? Acá queda 32 más 7, 39, si no me equivoco. 0.39. Ajá, sobre 98. Y cae, la respuesta es 0.39. 0.39, ¿no? Ya redondeándolo para una unidad, ¿cuánto nos sale? 0.40. 0.4. Y miren acá, por favor. ¿Cuánto sale acá la superficie corporal? 0.40. 0.4. Entonces, esa es la superficie corporal. Entonces, aplicamos la fórmula, muy sencilla. La fórmula es la superficie corporal por la dosis de adulto sobre 1.8, que es una constante. Acá tenemos 0.4, ¿ya? La dosis es 400 miligramos, que acá está, entre 1.8, que es la constante. Y nos sale 88.9 miligramos. Acá puede haber una mini confusión, pero quiero que se concentren acá. Lo que me está sacando, hasta aquí nomás, perdón, hasta aquí es la primera ecuación acá. Entonces, lo que hemos obtenido acá es la dosis que le corresponde por miligramos al niño. ¿Está bien? Es la dosis que le corresponde por miligramos al niño. Entonces, se hace otra vez una regla de 3 simples. Si es 100 miligramos, esto es una regla de 3 simples. Si es 100 miligramos en 5 mililitros, esto de acá, 8.9 miligramos, ¿cuántos mililitros será? Y sale 4.5 mililitros. Si lo hubiéramos hecho, acá está, si lo hubiéramos hecho con las ecuaciones anteriores, nos sale 4 mililitros. Pero cuando hacemos el cálculo de la dosis por superficie corporal, nos sale 4.5 mililitros. Hay una diferencia. Ahora, ¿en qué condiciones usamos el cálculo de la dosis por superficie corporal? Mucho lo usamos en pediatría, ¿no? Y también para algunos medicamentos que tienen que ver con el cáncer. Pero donde lo van a usar pues en cantidades agroindustriales y van a usar sus tablas normogramas, los normogramas, que son 3 columnas, en la cual una columna está la talla, la superficie corporal y el peso, y o sea, determinas la talla del niñito, el peso del niñito y entre esos dos puntos trazas una línea y en el medio de la línea va a caer la superficie corporal. Y tú vas a poder determinar para cada niñito con mayor rapidez y precisión cuál es su superficie corporal para que le des la medicación
que le corresponden, ¿no? Pero esto va a ser usar en pediatría y el doctor muy sabiamente ha puesto estos ejercicios acá y para que tengan una idea. Entonces, cuando se saca de la forma convencional tienes un volumen, cuando se saca por distribución de superficie corporal tienes otro volumen. En conclusión, es de acuerdo a cómo sacamos las dosis para obtener la medicación. ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Ujú. ¿Una? ¿Listo? Entonces, podemos, hay más ejercicios, espero que hayamos sido didácticos y le damos sus 10 minutitos de break y empezamos a las 8:03. ¿Ya? Porque estamos en 8, ya 8:04, 8:04, 8:05 estamos empezando. ¿Listo? Ya, pues, Ok, Bien. doctor. Ok, doctor. Ah, listo, listo.
Muy bien, buenos días nuevamente, muchachos. Vamos a continuar con la segunda parte de la práctica. Vamos a pasar a explicar lo que es vías de administración. Vuelvan, por favor, a registrar su asistencia. Vuelvan a hacerlo. Muy bien. Ya, entonces miren, vamos a explicar primero de forma general, enfatizar un poco más, ya les habíamos anticipado en la clase de teoría que las diversas vías de administración ofrecen ciertas ventajas y suponen también ciertas desventajas, de modo que hay que seleccionarlas cuidadosamente. Hay fármacos que solo tienen una vía de administración o limitadas vías de administración, mientras que hay otras que se pueden dar prácticamente por todas las vías de administración. Obviamente la selección de la vía va a depender mucho de múltiples aspectos, ¿no es cierto? La rapidez con la que quiero que actúe, la duración de la acción, ¿cierto? Que tenga un efecto más sostenido o más rápido, evitar de repente el efecto del primer paso o buscar el efecto del primer paso, caso de las prodrogas, para que éstas se activen, por ejemplo. En fin, entonces son varios tintos, miren, las vías de administración que existen. Y es un esquema general. Vamos a avanzar a las siguientes porque ya están descritas de una forma más gráfica, ¿de acuerdo? Para que lo vayamos entendiendo. Y después vamos a mostrar cómo en un software, digamos, con videos, detallar un poco más las técnicas. Si bien ustedes obviamente van a administrar a pacientes humanos, les vamos a hacer la explicación de cómo administrar animales de laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas de las prácticas que vamos a hacer, obviamente de forma virtual, estamos usando animalitos, ¿de acuerdo? Tienen que estar familiarizados con cómo usamos las drogas en estos animales de laboratorio y lo hacemos justamente para que ustedes tengan esa experiencia, ¿no es cierto? Y nadie le cuente, o sea, ustedes leen un texto, un artículo y eventualmente creen lo que ahí les dice, ¿no es cierto? Entonces, pero no obstante es muy distinto que ustedes mismos en las prácticas hagan uso de los fármacos y evidencien, ¿no es cierto? Ustedes mismos puedan corroborar los efectos de las drogas. Muy bien. Entonces, tenemos diversas vías de administración. Obviamente la más usada por su practicidad es la vía oral, sobre todo en tratamientos prolongados, tratamientos crónicos, enfermedades crónicas, es muy recurrida la vía oral, pero como ayer ya lo habíamos comentado, o el día de la práctica, esta es la vía que más va a sufrir efecto de primer paso. Entonces, eso va a ser variable obviamente de una droga a otra. Recuerden que hablábamos poníamos ejemplos de fármacos que a veces sufrían algún efecto u otros que no sufrían ningún efecto de primer paso. Por ejemplo, el valproato. El valproato, de hecho, que se metaboliza en hígado. ¿De acuerdo? Es un anticonvulsivante y estabilizador del humor también. Pero la vía disponibilidad es 100%. Quiere decir que cuando se absorbe, y se suele dar por vía oral, casi no tiene mayor efecto. Su metabolismo es lento. O sea, es tan rápida su absorción, y recuerden que para que sea neurotrópico, porque es un anticonvulsivante, obviamente tiene que llegar al cerebro para ejercer efecto, tiene gran capacidad de atravesar membranas. Tiene una importante lipofilia, entonces rápidamente se absorbe antes de que algún metabolismo significativo se produzca y eventualmente su biodisponibilidad llega casi al 100%. Eso no quiere decir que no se metabolice, sí lo hace, pero ya una vez que ha ido a la circulación y lentamente se va eliminando. Entonces, fíjense, la vía oral supone practicidad, supone conveniencia en la mayoría de los casos, pero es la que más sufre efecto de primer paso. A algunas eso supone una desventaja, como las hormonas esteroideas, por ejemplo, pero para otros, como el caso del valproato que poníamos de ejemplo, no tanto, ¿no es cierto? Entonces hay que conocer, digamos, estos aspectos para
para saber si son determinantes, si van a afectar o no la respuesta de los pacientes. Ahora, la vía oral no es la única. No es la única que tiene efecto de primer paso. Comentábamos también que hay una vía enteral, ¿cierto? Que es distinto que oral. El enteral usualmente se utiliza, por ejemplo, para nutrición enteral. Se coloca una sonda que llega usualmente hasta después o rebasa el límite del ángulo de Trace. Allí en la parte final del duodeno, recuerden, hay una angulación donde se continúa con Y1. Se logra que hasta allí llegue esta sonda y se administra. Igual, o sea, tiene el mismo efecto que la vía oral. Pero igual se va, digamos, a sufrir el efecto del primer paso. Las drogas se absorben, pasan a la circulación portal y eventualmente llegan al hígado. Ahora, pues también esa vía, es distinto, ojo, de la vía oral. La vía oral supone la ingesta, el paciente ingiere. La vía enteral es a través de una sonda, ¿cierto? Y una zona específica del tracto gastrointestinal. Por otro lado, la vía rectal también sufre efecto de primer paso. Recuerden los vasos hemorroidales, ¿cierto? Los vasos inferiores, medios, superiores. El superior y el medio está, pues, son tributarios, pues, de la circulación esplácnica. O sea, las drogas que se absorban por ahí eventualmente van a también pasar por la circulación portal. Pero también tenemos los vasos, los inferiores, digamos, hemorroidales inferiores, que son tributarios de de la ilíaca interna, ¿cierto? Entonces, estos ya forman parte de la circulación sistémica y por ende no van a sufrir efecto de primer paso. Entonces, fíjense, lo interesante, aproximadamente la vía rectal solo supone un 50% aproximadamente, obviamente es variable, esto es algo general, de lo que sufre la vía oral el efecto de primer paso. ¿De acuerdo? Entonces, no se utiliza mucho, ¿de acuerdo? En niños pequeños más se suele utilizar. A mayor edad, pues, puede resultar incómodo, ¿no es cierto? O incluso inaceptado por parte del paciente. Y no se recurre mucho a esta vía. Niños pequeños sí. Ojo que la absorción es muy buena. Es muy buena, tiene un efecto rápido. Cuando uno elige esta vía, cuando quiere un efecto rápido. La superficie de absorción es muy buena. Entonces, es como si, digamos, dijéramos que por la vía oral, se da por la vía oral, pero sin que tenga que hacer el periplo desde la boca, el esófago, el estómago incluso, que limita a veces de las drogas básicas, recuerden, limita, digamos, si pasa mucho tiempo en estómago, las drogas básicas se van a ionizar y ya no se van a absorber. En fin, la vía rectal no tiene esos inconvenientes. Entonces, de alguna forma la vía rectal pues, nos permite una acción también rápida. Es una buena opción si no fuese porque no siempre es aceptado o cómodo para el paciente. La vía sublingual. La vía sublingual también involucra el tracto gastrointestinal. Es una vía rápida, lo utilizamos, por ejemplo, para antianginosos, analgésicos, hipnóticos, ansiolíticos también. Permite un inicio de acción rápido, y la ventaja que tiene es que no sufre efecto de primer paso, porque no se llega a ingerir el medicamento se coloca debajo de la lengua. Ahora, no cualquier presentación lo podemos dar por vía sublingual. ¿Sí? Yo a menudo critico esa pauta a la que mucho se recurre en nuestro medio para tratar las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas, como lo vamos a ver en la semana 5, suponen un aumento sostenido de la presión arterial por sobre límites que pueden afectar a los órganos blancos. Y los órganos blancos son aquellos que más, digamos, son afectados por las variaciones en la hemodinámica. Esto es riñón, corazón, cerebro. Esos tres sobre todo. Entonces, cuando hay un aumento grande de la presión, aunque se han estipulado valores, usualmente eso puede ser incluso de forma variable, porque hay pacientes que
su presión arterial media puede estar a cierto nivel, y si hay un aumento en esta de más de 25 milímetros de mercurio, de repente ni siquiera es hipertensión propiamente, pero esa variación en la presión arterial media, recuerden, la presión arterial media es la diastólica más 1/3 de la diferencial. O sea, más 1/3 la diferencia entre sistólica y diastólica. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que tiene 90-60, ¿de acuerdo? Su presión arterial media es 70. Basta que esté por sobre 95. Y si hacemos los cálculos, no necesita siquiera ser hipertensa, pero ya ese aumento significativo en la presión arterial media puede suponer un problema. Entonces es variable. Aunque algunas guías plantean que cuando es más de 160-100 ya es crisis hipertensiva. Pero un poco retomando al propósito de la práctica, ya lo vamos a ver en su momento esos aspectos de la presión, pero mucho se recurre al captopril sublingual. Ojo que el captopril sublingual sí, hay también una presentación sublingual, pero no cualquier captopril se puede poner sublingual. Uno, que no está demostrado que el captopril sublingual sirva para la crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva, muchachos, se maneja todo por vía endovenosa, porque estamos ante un peligro de que se dañen órganos blancos, es decir, si se afecta el riñón, falla renal. Si se afecta al cerebro, puede producirse un evento cerebrovascular, una hemorragia, un infarto, una trombosis. Corazón igual, infarto cardíaco. Esa presión tan alta ejerce un importante shear stress, un efecto de cizallamiento en la superficie del ateroma que se termina fisurando. La exposición de las estructuras subendoteriales activan la agregación plaquetaria. Esta crea un entorno procoagulante, liberando calcio, liberando fosfolípidos, que a su vez permiten la activación del complejo protrombinasa, la vía común de la cascada de coagulación. Esa fisura también libera factor tisular, que activa la vía extrínseca. Y como hay formación, ¿no es cierto?, de un tapón plaquetario, y también lleva que interaccione el sistema calicreína, precalicrina, y se activa la intrínseca. En fin, en resumen, o sea, una presión muy alta tiene serias consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, captopril sublingual no es una medida realmente razonable. Entonces, ninguna guía del mundo, ojo, ninguna guía del mundo nos dice captopril sublingual, en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, no cualquier medicamento, por favor, se coloca por vía sublingual, no cualquiera. Entonces, fíjense, hay presentaciones sublinguales. Esas están diseñadas para que se liberen ahí debajo de la lengua y se absorban rápidamente. Reitero, entre los medicamentos que más usamos son los antianginosos, sobre todo los nitratos de acción rápida, nitroglicerina. También hay isosorbide sublingual. Nitroglicerina es la más usada. Y ustedes dirán, ¿lo usaremos en una situación de emergencia esta vía sublingual? Por supuesto. De hecho, que en un SICA, en un síndrome coronario agudo, que puede incluir al infarto cardíaco propiamente, o a una amenaza de ello, o sea, una angina inestable. Inestable decimos porque la plaquita ya está rompiéndose, si se forma un trombo grande, se convierte en infarto. Entonces, o incluso en una angina estable, en una oclusión de las arterias coronarias no tan importante, y que solo el paciente lo siente cuando se esfuerza, cuando su corazón se exige más. Todos esos casos, tanto en casos agudos como en crónicos, tanto en SICA como en una angina estable, recurrimos a esta vía por ser rápida, ¿no es cierto?, y eficaz. De hecho, incluso si ya se presentó SICA, como les decía, o sea, angina inestable, infarto con o sin elevación ST, miren, que son las formas más graves de SICA, se usa primero esta vía. No se va de frente al endovenoso u otras vías, no. La pauta dice sublingual, 0.4, 0.5 miligramos. Se puede repetir, ¿no es cierto?, hasta 4 veces. Si no hay respuesta, bueno, podríamos cambiar a la vía intravenosa. Entonces, es una muy buena vía. Muy bien. Luego tenemos la vía intramuscular, también muy recurrida. Hay pacientes que a veces están seguros que la vía oral no les va a hacer nada, y de frente quieren una ampolla, ¿no es cierto? Personas mayorcitas
tienden a mucho creer de que la vía intravenosa pues es superior a la vía oral, por ejemplo. No es así, no es así, ¿de acuerdo? Ciertamente tiene sus conveniencias, la vía intramuscular pues decíamos que los músculos tienen una importante vascularización porque obviamente en el trabajo físico consumen mucho oxígeno y glucosa y esto pues está exportado por la circulación. Entonces los músculos sí, es un tejido muy vascularizado. Entonces nos permite que rápidamente se absorban las drogas. De hecho, cuando mostrábamos la gráfica ahí, estaba sin contar la intravenosa, obviamente, la de mayor rapidez y de 100% de disponibilidad, ¿no es cierto? Porque todo se inyecta a la vena. Le seguía pues otras como la inhalatoria, la intraperitoneal y bueno, le sigue la intramuscular. La intraperitoneal en humanos no usamos. En ratitas sí vamos a explicar en unos momentos cómo se utiliza. La inhalatoria sí también, pero pues para medicamentos, digamos, que actúan en sistema respiratorio, ¿cierto? No va a permitir para otros casos. De modo que si quitamos estas dos, dado que tienen usos específicos, pues nos queda que después de la intravenosa sigue la intramuscular, ¿cierto? Sigue la intramuscular. Entonces, la ventaja es que también pues, se puede hacer para manejo ambulatorio. O sea, no requiere el paciente estar hospitalizado para recibir una inyección intramuscular, ¿cierto? Pero también tiene sus limitaciones. No podemos hacer que al paciente le estén inyectando todos los días o todas las semanas, ¿cierto? Usualmente pues, es cuando los medicamentos no se van a utilizar de forma repetida, ¿de acuerdo? Ahora, también tiene sus complicaciones, ¿cierto? Hay toda una técnica que seguir y si no se cumple, pues empiezan a presentarse problemas como flemones, infecciones, en fin. El riesgo está que muchos de los medicamentos que dan intramuscular no son también para intravenoso. Ojo, siempre hay que verificar en las presentaciones de los medicamentos si solo son intravenosos o si solo son intramusculares o ambas opciones. Entonces, por ejemplo, el ketoprofeno, que es un AINE que viene tanto en presentación oral como inyectable. Para inyectable, no obstante, hay una presentación para intravenoso y hay otra presentación para intramuscular. Entonces, yo tengo experiencia de un caso, pues un paciente que digamos se le indicó esta inyección y el paciente, el familiar había comprado, o sea, se le especificó en la receta, pero el paciente en las farmacias, ustedes saben que el propósito del lucro, pues no se sobrepone a todas las demás prioridades o la ética. Entonces, no, dijeron es lo mismo. Y pues viene, la enfermera no corrobora y le pone intravenoso la que es intramuscular. Muchas presentaciones intramusculares deben liberarse. O sea, la droga viene en forma de sales y con cierta agregación, con sales de depósito. Estas sales se supone que deben disolverse lentamente, ¿de acuerdo? O sea, liberarse. Liberarse, recuerdan, era desagregación, digregación, disolución, ¿no es cierto? O sea, de una forma agregada se van cada vez particulando más hasta que cada molécula de la droga está libre ahí, disuelta, ¿no es cierto?, en el solvente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las presentaciones intramusculares no necesariamente se pueden poner intravenoso. Ojo, mucho cuidado en ese sentido. Entonces, pues, ¿qué pasa si hacemos inyección intravenosa de una presentación que es exclusivamente intramuscular? Puede que esté en forma de sales de depósito y eso va a ocluir. Es como si embolizáramos, fíjense, la sustancia en la sangre, en la circulación, y eso eventualmente va a ocluir vasos. Entonces, mucho cuidado, por favor. También sé de un caso, no lo atestigué yo, pero la paciente me comentó y pude ver las secuelas que había quedado. Que una enfermera le había inyectado penicilina benzatínica en la vena. ¿De acuerdo? Fue una enfermera seronista. Entonces,
hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? En intravenoso, el requisito de la solución para esta vía tiene que ser ya disuelta. No debe requerir liberación, ¿de acuerdo? No debe requerir. Nunca una droga que se inyecta intravenosa debe requerir liberación. Debe estar ya completamente disuelta. Muy bien, entonces, retomando el ejemplo del ketoprofeno, pues hay una presentación intramuscular y otra para el intravenoso, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, también es común que en los inyectables a veces pues se comete el error de combinar medicamentos. Es decir, le dicen cargue uno, cargue otro y le inyecta. ¿Para qué? Para evitar de repente mucho pinchazo. También es completamente inapropiado eso, ¿de acuerdo? De hecho, que hay todas unas tablas, ¿no es cierto? Esto usualmente vienen en los vademecum, de qué fármacos se pueden combinar con otros. No cualquier fármaco se puede combinar con otros. Ojo, ya hemos dicho que todos los fármacos o son bases o son ácidos débiles. Un menor número son neutros de repente. Pero no solo eso. Desde que son sustancias químicas y tienen diversas naturalezas, puede haber reacción entre ellos y ya se altera la composición. O sea, por un lado puede precipitar, algunas combinaciones, por ejemplo, si yo combino, por ejemplo, diclofenaco con orfenadrina, si yo los observo, estos medicamentos ahí en la solución que viene, inyectable, son completamente transparente. Yo lo combino, se vuelve completamente turbia. Completamente turbia. Entonces, en este caso, bueno, no es un problema, porque sí hay presentaciones para combinar ambos, no van a reaccionar. Pero hay muchas otras combinaciones que no son válidas y sin embargo se recurre a menudo a combinar. Mucho cuidado, no mezclar medicamentos a menos que estén seguros que no suponen ninguna diferencia. Por un lado puede alterarse la composición y ya no tiene efecto. Pero en el peor de los casos, cambia una composición que se precipita y eso, imagínense, va a ser contraproducente. Muy bien, está la vía subcutánea, ya comentábamos que la piel, pues, sobre todo la parte de la dermis, hipodermis, es muy vascularizada y bueno, también permite una rápida absorción. En general, sigue a la intramuscular en velocidad de absorción, ¿de acuerdo? Obviamente con excepciones. De hecho, en la presentación les mostrábamos cómo los corticoides u hormonas sexuales también, que también son esteroideas, digamos, pues recuerden, permitía que la vía subcutánea sea superior a otras vías. ¿Por qué? Porque eran muy lipofílicos y en un contexto de gran, recuerden que la hipodermis es un tejido muy laxo, ¿cierto? Con importante contenido. Por eso se le llama también tejido celular subcutáneo, que digamos, es muy rico en tejido adiposo. Muy rico en tejido adiposo. Entonces, presenta una excelente área de absorción ahí para que se absorbe rápidamente. El caso de las hormonas esteroideas, reitero, es superior incluso a otras vías. Es una gran absorción. Es así como, pues, por ejemplo, algunos andrógenos, algunos progestágenos, la progesterona, por ejemplo. La progesterona, por vía oral, tiene un gran efecto de primer paso y prácticamente se neutraliza toda. Entonces, la vía tópica es una opción. Igual la testosterona también se suele indicar en gel o crema para aplicarlo por vía tópica. Las drogas lipofílicas se absorben muy bien por vía tópica, ¿verdad? A veces produce, no obstante, irritación esta vía, ¿de acuerdo? Digamos, puede haber una reacción de hipersensibilidad, puede tornar untuosa la piel. Estéticamente a veces no puede ser muy favorable, puede manchar la ropa, en fin. Los geles, de hecho, son cada vez más fármacos que antes venían en forma de ungüento o crema, ya no se utiliza mucho. Sobre todo el ungüento ya no se utiliza mucho porque es el que más contenido tenía de consistencia oleosa. Entonces, pues,
no era muy favorable, pero la vía tópica eventualmente también, al igual que la subcutánea, favorece sobre todo la absorción de drogas muy lipofílicas, ¿de acuerdo? La vía inhalatoria pues se utiliza mucho para el asma, por ejemplo, el EPOC, ¿no es cierto?, para farmacología respiratoria, digamos. Pero no solo esta, por ejemplo, en anestesia también los agentes anestésicos inhalatorios se administran por esta vía. Como decíamos, el pulmón es un órgano pues en que está diseñado, ¿no es cierto?, para oxigenar toda la sangre. De hecho, que todo el volumen sanguíneo pasa por el pulmón para oxigenarse. Entonces, la área o la superficie de posible absorción es tremenda, es muy grande, es muy grande. Entonces, decíamos que después de la intravenosa, pues seguía esta, ¿no? La inhalatoria. Y por ahí muy próximo la intraperitoneal. Creo que acá no está la intraperitoneal, ya. Entonces, son vías muy, muy rápidas y no solo sirven para administrar, sino también para excretar. De hecho, que los gases anestésicos inhalatorios se administran y también se excretan por la misma vía respiratoria. También hay medicamentos intratecales, esto sobre todo pues se inyectan a los ventrículos, ¿cierto? Para que haya una acción más rápida, más directa, una concentración mayor para que ejerza a ese nivel. ¿De acuerdo? Obviamente no es una vía muy recurrida porque es invasiva, ¿de acuerdo? Y bueno, en casos puntuales se puede usar. El transdérmico, se está utilizando últimamente mucho esta vía para administrar insulina. Había un grafiquito en la presentación que vimos en la teoría, que se han diseñado parches, ¿no es cierto?, que tienen una especie de espículas que sensibilizan los niveles de glucosa y también bombean insulina. Entonces, son interesantes estas vías, por ejemplo, de parches, ¿no?, con estas características. Muy bien, entonces eso es un poco para describir una y otra vía y bueno, hemos podido dar algunas características en cuanto a ventaja y a desventaja. Vamos a precisar aquí algunas cosas adicionales, miren, antes de pasar a describir los procedimientos. La intramuscular y la vía subcutánea, por ejemplo, suponen la absorción a qué nivel. Miren, lo que se ve aquí, digamos, sobre todo involucra los lechos capilares, ¿de acuerdo? O sea, no se absorbe por los vasos de mayor dimensión, digamos, vénulas o vasos mayores, a través de capilares a la absorción. En el sitio de administración, ¿cierto?, va difundiendo a través de los tejidos y eventualmente alcanza los lechos capilares y es por allí que logran absorber y alcanzar la circulación sistémica. La inyección intravenosa sí, pues, de frente a la vena, ¿cierto?, porque se introduce ahí la agujita o el catéter y alcanza el lecho venoso mismo. Entonces, hay también intraarterial, pero no se suele recurrir mucho porque las arterias sobre todo tienen pues mucho, ciertos mecanismos regulatorios cuando éstas se deforman, se comprimen, se distienden, en fin. Recuerden cuando vieron en fisiología los reflejos vasogénicos, neurogénicos, miogénicos, ¿cierto?, que pueden sufrir estos vasos. Entonces, no es una vía que usualmente se recurra. A veces en caso de emergencias, de reanimación cardiovascular avanzada, bueno, se puede recurrir, pero por lo general no es. En todo caso, si uno quiere, digamos, una acción más central, pues se utiliza un catéter venoso central, sobre todo cuando uno quiere administrar volúmenes mayores. Pero el arterial muy, muy poco, ¿de acuerdo? Bueno, esto es para esquematizar lo que ya les comentaba, el efecto de primer paso y bueno, ya lo hemos explicado, así que se lo vamos a pasar. En los ratoncitos, fíjense, son
lamentablemente para ellos, y con fortuna para quienes investigamos, digamos, o hacemos docencia, que se puede utilizar prácticamente todas las vías, ¿no es cierto?, conocidas de administración, todas, es, digamos, muy práctico para que ustedes puedan vivencialmente corroborar los efectos de los fármacos. Entonces, de forma presencial, pues era muy eficiente el ejercicio cognitivo que hacíamos en cómo administrar los fármacos y reconocer sus efectos. Muy interesante, pero en la forma virtual eso igual debería hacerlo y de acuerdo a los materiales o recursos que vamos a utilizar, pues ustedes van a poder de todas maneras corroborar, ¿no es cierto?, y que nadie les cuente, o sea, no tienen que estar creyendo digamos, en lo que alguien les dice, sino ustedes mismos lo puedan experimentar. Entonces, no obstante, han sido 4 las vías más que hemos utilizado, ¿cierto? La vía oral, la subcutánea, la intramuscular y la intraperitoneal. Esas son las 4 que más la utilizamos en los laboratorios. Tiene su técnica cada uno, por ejemplo, el ángulo, si empezamos por el ángulo, miren, a veces, incluso le voy a mostrar unos videos de las técnicas y incluso ahí vamos a poder ver cómo el personal técnico, cuando realiza el procedimiento, a veces no respeta el mismo procedimiento. Pero es importante hacerlo, ¿de acuerdo? Se respeta la técnica, uno para seguridad del animalito y otro para seguridad propia también, ¿de acuerdo? Porque estos animalitos obviamente se defienden, pueden morder, pueden, digamos, lesionarles a ustedes y también en el movimiento, lesionarse ellos. Y obviamente hay que respetar toda forma de vida, o sea, se deben cumplir estrictamente las normas de bioseguridad y ética también. Entonces, el mínimo sufrimiento posible. Entonces, miren cómo es la técnica de sujeción. Miren, intramuscular a modo de lapicero. ¿Sí? Y el ángulo respecto a la superficie corporal del punto de inyección, en el punto que está, donde está el punto de inyección, 90 grados. 90 grados. ¿De acuerdo? Subcutánea, miren, se coge como uno sujeta a veces un objeto, digamos, para hacer algún procedimiento. Miren, ya no es forma un modo de lapicero, sino como uno podría coger, pues, no sé, una maleta, un laza de una maleta, en fin. Se sujeta de ese modo y el ángulo es 45 grados para vía subcutánea. La vía intravenosa, el ángulo es menor, ¿no es cierto? Para que no atravesemos completamente la vena, o sea, ingresar y salir, tiene que ir casi buscando estar pues paralelo para que logremos acceder a la vena y mantenernos dentro de la luz de la vena, ¿cierto? Entonces, el ángulo es menor, 25 grados. Y un ángulo incluso más pequeño, de 10 a 15, es la intradérmica, porque como pueden ver ahí, el punto donde se va a inyectar básicamente está entre el límite de la dermis y epidermis, ¿de acuerdo? Entonces ahí se hace una pequeña papulita, de hecho que se procura que el volumen se mantenga, digamos, en esa capa más superficial de la piel, ¿de acuerdo? Esta no se utiliza mucho para propiamente administrar un buen volumen, sino se utiliza más, por ejemplo, para reacciones de sensibilidad, penicilina, para hacer el procedimiento de PPD, ¿no es cierto? Prueba de Mantoux para ver si hay infección de tuberculosis, sea latente o... Usualmente es cuando es latente, ¿no es cierto? No trata de corroborar, porque ya si es una infección activa, bueno, no necesitamos hacer esta prueba. El paciente va a estar sintomático y bueno, va a ser vaciloscopía, en todo caso se recurre más y las pruebas imagenológicas, el cultivo obviamente. Perdón. Entonces fíjense, tenemos estas técnicas. Ahora, fíjense, en la práctica
en la práctica del laboratorio se hacía estos procedimientos y se utilizaba esta gráfica farmacocinética, farmacodinámica, perdón. Recuerden que la gráfica farmacocinética es concentración-tiempo. ¿Por qué decimos que esta es farmacodinámica? Porque ya aparece efecto. Farmacodinámica es, ¿no es cierto?, abarca el mecanismo de acción, modo de acción, efecto. Entonces, miren, acá está graficado efecto, entonces ya eso la convierte automáticamente en farmacodinámica. Entonces, ojo, la gran mayoría, casi la totalidad de las drogas, pues no existe disponible pruebas para medir su concentración. Muy pocas, muy pocas. Los psicotrópicos usualmente sí hay disponible para dosar. ¿Alguna farmacología también cardiovascular? Sí, también. Pero son muy pocos los fármacos, ¿de acuerdo? O sea, no son más de 3 docenas de fármacos, o poco más de 3 docenas de fármacos que existen pruebas para dosarlos. O sea, yo, por ejemplo, no puedo dosar paracetamol. ¿Cuánto está los niveles? No hay esa prueba. Yo puedo hacer la orden, mandar al laboratorio, no lo van a hacer. No hay disponibilidad. Pero los psicotrópicos sí, por ejemplo, puedo dosar cómo está la fenitoína, cómo está la carbamazepina, cómo están los niveles de litio. Eso sí, muchos de ellos sí, digamos, tienen esa opción. Entonces, ¿cómo sabemos dónde estamos? ¿No es cierto? Porque hacíamos énfasis en que conozcamos, entendamos bien todos los procesos farmacocinéticos para saber si estamos dentro del rango terapéutico. ¿Recuerden? Entonces, ¿cómo lo sabemos? En el día a día, en la práctica diaria, lo hacemos indirectamente, observando los efectos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta práctica utilizábamos los psicotrópicos, las benzodiazepinas, que tienen tres efectos tienen. Tienen efecto ansiolítico, el primero que aparece. Entonces, cuando estos ratoncitos, pues al inicio, ¿no es cierto?, trataban de luchar, salir, huir, lo primero que veíamos que era que ya se quedaban quietitos. Todavía estaban activos, mirando, pero ya no estaban tan, digamos, ansiosos por escapar, por huir. Entonces, ya ese primer efecto uno podría corroborar que era una ansiólisis, ¿no es cierto? Se tranquilizaba, en términos simples. Entonces, ya, veíamos cuando pasaba eso, entonces ya estábamos acá, ya, o sea, ya demostró en ese tiempo, al inicio obviamente no se veía porque hay un periodo de latencia, ya lo hemos explicado, pero ya en su momento lo veíamos que se quedaba más quietito y ya decíamos, empezó el efecto. Entonces, aquí marcábamos el tiempo, ¿de acuerdo? En que ya empieza a estar tranquilo. Pero luego empezábamos a ver que, digamos, en estado basal le poníamos el dedito y lograba sostenerse el dedo, no se dejaba caer. Pero luego acá ya se soltaba fácilmente. Relajación muscular, ese es el segundo efecto, relajación muscular. Pero en algunos casos veíamos que tendían al sueño, ¿cierto? Cerraban los ojitos, se mostraban hiporreactivos, o en algunos casos, si no calculaban bien la dosis y le ponían en exceso, se quedaban dormidos, o incluso, en algunos casos, raras veces, pero ha pasado, morían. ¿No es cierto? Morían. Mucha depresión cardiorrespiratoria, moría. Entonces, viendo, ¿no es cierto?, los efectos nos da una idea qué tanto nivel alcanzó. O sea, un poco al revés. Usualmente deberíamos los niveles correlacionar con los efectos, ¿cierto? Pero en este caso los efectos nos orientaban a saber aproximadamente qué niveles había alcanzado. Luego pasaba el tiempo y algunos pues ya recuperaban, entonces podíamos también corroborar cuándo desaparecía el efecto. Entonces ya sabíamos que en tantos minutos ya la concentración ya estaba disminuyendo y estaba ya por debajo de la mínima efectiva. Entonces es interesante, miren, ¿no es cierto? La gente pues que no está vinculado al campo científico y mucho menos al área médica, pues salen y se tornan muy populares, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay movimientos que cuestionan la existencia de trastornos psiquiátricos y consideran que el medicamento no hace más que empeorar las cosas. Obviamente los medicamentos tienen sus efectos y obviamente también tienen su RAM, ya hemos dicho, son inevitables, pero pues si ellos lo vivenciaran, digamos, así como lo hacemos nosotros, pues otra sería la historia. Es muy importante que ustedes experimenten la ciencia, la medicina, ¿no es cierto? Para que nadie no tenga que creer simplemente, porque no podemos existir sin creer, ¿no es cierto? Uno, desde que uno toma un taxi, uno tiene la confianza en que el taxista, pues,
les va a llevar a donde ustedes le piden, en fin. Siempre estamos confiando en todos, o sea, si vamos a un restaurante, estamos confiando en que no nos van a envenenar. O sea, la confianza es parte de la vida. Estamos siempre confiando en los demás. Pero caso de la ciencia, pues ustedes mismos tienen que corroborarlo. Pero es imposible. En cuánta vastedad de conocimiento las aceptamos. No nos consta a nosotros, no lo hemos corroborado nosotros, ¿no es cierto? Pero lo asumimos como que es cierto. Y por ahí los religiosos cuestionan eso, por ejemplo, ¿no es cierto? Dicen, pero si nosotros dicen que nosotros tenemos fe y creemos sin ver, y usted, tú crees en los genes, ya, tú lo has visto, los genes, tú lo has visto. Bueno, para eso es la educación médica, para eso han tenido en todos los cursos, ¿no es cierto?, prácticas, y han podido ustedes mismos, insisto, ir observando, corroborando, ¿de acuerdo? Pero la ciencia es eso, uno mismo hace la ciencia, ¿de acuerdo, muchachos? No es una religión la ciencia, es una herramienta, un instrumento. Entonces, a ver, vamos a corroborar si ya hay, digamos, ideas claras respecto a las características de estas vías. Acá, sobre todo, lo que nos concierne más en las vías, pues es qué tan buena concentración o menor y qué tanta rapidez nos van a proveer. A ver, Ashley Macedo. Ashley. ¿Sí, doctor? ¿Qué tal, Ashley? Ashley, aquí tienes la primera gráfica y tienes arriba 4 curvas. Sí. A ver, esa primera gráfica, la vía que está ahí representada, ¿cuáles de esas curvas te da? ¿La 1, 2, 3 o 4? Creo que sería la vía... la 1, Ya, ¿por qué dices que es la 1? ¿Qué vía es? intravenosa. Intravenosa, ya. ¿Y por qué la 1? ¿Cómo has Porque llegado? tiene un inicio de acción, o sea, no tiene primer paso. No tiene el primer paso, ¿cómo así? La concentración plasmática se encuentra alta desde que se pone, o sea, tiene un efecto rápido, algo así. Pero aquí no está gráfica de efecto, es concentración-tiempo. Claro, o sea, me refiero a que la concentración aparece alta desde un inicio porque va directamente a la circulación sanguínea. Ahora sí, ¿no es cierto? Va directo, pues entonces empieza en una concentración máxima. Es decir, no hay... ¿Qué no hay? Primer paso de absorción. ¿Cómo que primer paso, Ashley? ¿La absorción es el primer paso? Ah, no, 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 no. No, no Estás hay confundiendo efecto de primer paso con absorción. No hay no absorción. hay absorción, doctor. No confundas con el primer paso. El primer paso es el efecto metabólico que supone, Sí, la modificación metabólica que supone el hígado. ¿De acuerdo? No te confundas, no te confundas. ya. Muy bien, Ashley. Ok, Ailén Vázquez. Sí, profesor. Ailén, la siguiente. ¿Qué vía es y qué curva representa su? Yo diría que la curva 2 representaría la intramuscular. Representa la intramuscular. Ujú. Entonces, mira, tu compañera Ashley ya dijo que esta es la 1. Ya, acá me dices tú que es la intramuscular. ¿Segura? ¿Qué estructura ves ahí representada? No, o sea, que la curva 2 representa la intramuscular, pero de la imagen sería Dime, ¿qué vía es esta? claro, la imagen 2 sería la subcutánea y en este Subcutánea, ¿qué caso, curva? en este caso sería la curva 3. Muy bien. Ujú. Curva 3. Listo. A ver, Sherilyn, la siguiente gráfica, Sherilyn. La más facilita, a ver, Sherilyn. Es la vía oral. Y oral, muy bien. ¿Qué curva, Sherilyn? Y sería la curva 4. La curva 4, ya. Como ha sido muy fácil, tengo que hacer doble pregunta, Sherilyn.
¿Cuál tiene más duración de efecto? Sí, no en general, sino ahí tú tienes la gráfica. O sea, tu respuesta debe ser según lo que tú estás observando ahí. ¿Cuál tiene mayor duración que la oral? ¿Cuál tiene más que el oral? Sí. Claramente se observa ahí. La 3. No, pues, La curva 3. pero la 3, ¿cuál es? Dime la La vía. 3 No, era la no. subcutánea. Ah, ya. Subcutánea. ¿Cuál tiene más duración que la vía oral? Ah, la En este caso intramuscular. específico, ¿cómo? A ver, Sherin, ya había respondido y ahora ¿qué estás distorsionando tu respuesta? ¿Qué me está diciendo que la intramuscular? O sea, ¿se refiere a las curvitas? Me refiero a las curvitas. Peor, Sherin. Ya embrollaste más tu respuesta. ¿Dónde tú ves que tiene más duración? ¿Dónde podrías ver? ¿En las imágenes de abajo o en las curvas? No, en las curvas. Ya, pues entonces, ¿por qué me dicen las curvitas? Es que pensé que estaba preguntando de las imágenes. Según las curvas, yo veo que sería la que tiene más duración, sería la subcutánea. La subcutánea, pues, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente la subcutánea. Muy bien. Ok, a ver, la siguiente. A ver. Obviamente por defecto. Alison, a ver. Alison. ¿Sí, doctor? Explícame esa curva, a ver. Esa gráfica. ¿Cómo? ¿La que queda? La intramuscular. Ya, ¿qué curva es? 2. 2. ¿Por qué? ¿Tiene las características esperables de esa vía o no? Alison. ¿Qué característica tiene eso? ¿Qué peculiar ves en esa vía? Nada que comentar. Bueno, obviamente no se valida tu respuesta, porque por defecto está obviamente esa respuesta. Félix. ¿Qué de peculiar tiene esa vía, Félix? De la intramuscular, ¿verdad? ¿Cómo? De la última, intramuscular. Casi no te escucho, Félix. ¿Me escucha? Disculpa. Acércate para tu audio, no se te... Ahora. Ahora sí. Ya es. Ahora, vamos. Se refiere a la concentración, ¿verdad, profesor? A la característica de la concentración. Está haciendo otra cosa, Félix. Sí, continúa haciéndolo. Kevin. ¿Profesor dijo Kevin? Y Kevin. Ah, sí. ¿Qué está acá? Kevin, sí. Una característica de la vía intramuscular, ¿verdad? Y ahí, lo que tú ves, pues, lo que estás Ah, viendo bueno, es de acción rápida. De acción rápida, pero ahí no se grafica la acción. Bueno, entonces, puedo decir de que, bueno, en concentración, bueno, está más concentrado, ¿no? Porque ingresa por las vías capilares. Está más concentrado. ¿Eso lo puedes ver tú en la gráfica? ¿Está más concentrado? A ver, ya hemos graficado ese día en la teoría, la curva tenía, cada ascenso, pico, descenso correspondía a cierto proceso, ¿no es cierto? Y hace un ratito lo expliqué yo mismo. Otra vez, perdón. ¿Qué de peculiar tiene la intramuscular? ¿El ascenso qué corresponde? El ascenso de la curva. Absorción. Absorción, ¿es cierto? ¿La cúspide? La distribución. La distribución. ¿Y el descenso? Su eliminación. La eliminación. La eliminación o excreción. Entonces yo
Digo, pues, si yo les pregunto, a ver, vamos a ver si lo entendieron. A ver, si yo le pregunto a Estrellita, a ver, Estrellita, Sí, doctor, dígame. ¿cuál es la de más lenta eliminación? La de más lenta eliminación es la número 4. Ah, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, Sí, Estrellita. es Claro, la vía porque oral. Estrellita, claro, ¿no es cierto? Estrellita lo ve. Dice, aquí la pendiente de la curva es casi horizontal. La Ujú. otra está más angulada. La otra aún más angulada. Y la otra incluso más angulada. Es decir, ¿no es cierto? Si yo quiero ver velocidad de eliminación, definitivamente la endovenosa, como pueden verlo, es la que más rápido se elimina. ¿De acuerdo? Entonces, así como es la que más rápido se da, entonces también es la que más rápido se elimina. Entonces, la intravenosa, claro, nos permite inmediatamente alcanzar concentraciones altas, pero aquellos medicamentos que queremos que tengan un efecto sostenido, vamos a tener que hacerle una infusión continua. ¿De acuerdo? Y obviamente, las drogas que se dan por vía intravenosa, ¿qué característica deberían tener? A ver, para terminar, Tatiana Sánchez. ¿Deberían tener una vida media prolongada o corta los fármacos que dan por vía intravenosa en infusión continua? ¿Intravenosa? Tatiana. ¿Me escucha? ¿Y cómo deberían ser esas drogas, Tatiana? Tiene una vida media de 0 horas. O sea, sí. Una vida media de 0 horas. ¿Cómo es O eso? sea, es más rápida. Más rápido. No entiendo lo que me quiere decir, Tatiana. Una vida media de 0 horas no existiría ese fármaco. Pero no sería rápida por la Es una eliminación. vida media más rápida. No sé tampoco qué me está diciendo. Porque la vida media no es más rápida, la vida media es tiempo. Entonces, cuando hablamos de tiempo, decimos un tiempo corto o un tiempo prolongado. No sé qué me quiere decir con rapidez. Velocidad es espacio sobre tiempo. Están distraídos, están haciendo otras cosas. Milagros, a ver. No, ya le pregunté, mira. Sofía Cuba. Sí, doctor. Una Debería droga ser, para infusión continua. ¿Cómo diría ser? sí, debería ser de corta duración, ¿no es cierto? Se ha dicho que va a estar constantemente. Debería ser de Eso, corta duración. excelente. Sí. Muy bien, brillante, Sofía, excelente. Y justo tu argumento directo, ¿no es cierto? Entendible. Claro, si yo pongo en infusión continua, imagínense una droga que le ponga que dure mucho y le tenga que dar por infusión continua. O sea, le atiborraría al paciente de droga. La vida media mide que cuánto tiempo, ¿no es cierto?, pasa la droga en el organismo. Entonces, lo característico de las drogas que se dan por vía intravenosa y sobre todo por infusión continua son de vida media corta. Deben ser así. De lo contrario, intoxicaríamos al paciente. Es por eso que la vía intravenosa solo se da en pacientes hospitalizados. Solo en pacientes hospitalizados, ¿de acuerdo? De hecho, que dos son las indicaciones para hospitalizar a un paciente. Uno que requiere tratamiento intravenoso, otro que requiera monitorización. Esa es la razón para hospitalizar a un paciente. ¿De acuerdo? Pues dado que estas drogas pues, justamente requieren monitoreo, entonces, y requiere pues de un personal, ¿no es cierto? Y que esté supervisando ahí, que vigile esta administración de fármaco. Muy bien, nos quedan 2 minutitos, vamos a rápidamente mostrarles los procedimientos, ¿de acuerdo? Ya miren, Estrellita, pueden ver bien, ¿no? Sí, doctor. Sí Ya, se puede ver excelente, bien. miren, ya, entonces el procedimiento, miren, desde la sujeción, ¿sí? Ahí en jaulitas vienen bueno, son jaulitas transparentes, nosotros en el laboratorio tenemos cajas de acero, pero la transparencia sí es importante para seguir viendo los efectos, digamos. Acá, como ven, tienen sus cajitas transparentes. Se saca de la colita, como se puede ver, e inmediatamente se coloca sobre una superficie. ¿Por qué? Porque si no el ratoncito se torna ansioso. Ellos se intranquilizan cuando están en el aire. Entonces había alumnos que lo tenían ahí de la colita en el aire, entonces empezaban a rotar, sobre todo las ratitas,
rotan hasta que se facela la piel de la colita. No hay que hacer nunca eso, ¿de acuerdo? Apenas lo sacamos de la colita, inmediatamente lo sujetamos. Miren cómo es la sujeción, haciendo un pliegue de la piel en la parte del dorso. ¿Para qué hacer eso? Para que no dé vuelta y les muerda, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esa técnica. Miren cómo se hace ese pliegue, un buen pliegue. Esta es la vía subcutánea, ¿de acuerdo? Se eleva la piel y se crea un espacio virtual ahí, ¿no es cierto? Y uno, siguiendo la técnica, pues primero se succiona para evitar que uno coja en vasos. Difícil aquí vasos, creando bien ese espacio virtual, no sé, no hay mucho ese riesgo y bueno, se inyecta, ¿no es cierto? Como ven, con la técnica adecuada. Nuevamente aquí se repite el procedimiento, pero ya en otro sitio, miren, la primera es lo que más utilizamos, sobre todo si queremos que tengan efecto psicotrópico, porque va a ser más rápido. Pero también se puede poner ahí, fíjense, en el flanco, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, la técnica es distinta. Introdujeron un poquito la aguja y con la misma aguja levantan la piel. Luego introducen y ahí inyectan justamente debajo de la piel. Por eso se llama subcutánea. Es distinto de la intradérmica, ¿de acuerdo? No la confundan. Se regresa ahí y se puede observar los efectos, ¿de acuerdo? La intraperitoneal ahora. ¿De acuerdo? La intraperitoneal, en ratoncitos sobre todo, es un poco laborioso usar la intravenosa. Entonces, la que más se aproximaba ahí para valorar, digamos, fármacos intravenosos, lo inyectábamos por vía intraperitoneal. Muy similar, ojo, muy similar. Muy similar. Entonces, ahí miren la técnica de sujeción siempre por el dorso, haciendo una buena tensión de la piel, digamos, para que no tenga libertad de voltear y morder. Bueno, aquí sí debo criticar aquí al personal técnico, miren, si bien es una técnica, ¿no es cierto?, hacer así de forma angulada, pero miren, pasa eso, ¿ven cómo se está extravasando parte del medicamento? ¿De acuerdo? Se hace de forma perpendicular. Cuando uno, por ejemplo, hace una laparocentesis, no lo hace, en un humano me refiero, no lo hace así de forma, un ángulo más agudo, sino es perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, claro que hay dispositivos que tienen punta Roma, que ya han sido diseñados para evitar, digamos, lacerar las asas intestinales, pero está demostrado que no es muy riesgoso, digamos, que en algún momento se pueda lacerar, obviamente debe ser mínimo, si uno hace demasiado, pues, intentos, por ejemplo, ahí sí, cierto riesgo de complicación. Pero no supone, de hecho, que los ratoncitos siempre, a veces los alumnos no trastabillan ahí al inyectar y no se hace un procedimiento limpio, pero nunca ha pasado nada malo con los ratoncitos. Es una vía segura. Uno cuando administra, pues es bien complicado en un animalito, sobre todo los ratoncitos tan pequeños, justo coger en la vía intraperitoneal. Entonces uno siente ahí que vence la resistencia de la piel y músculos abdominales, entonces ahí inmediatamente ya se queda. Entonces uno succiona, no sale nada de sangre o aire tampoco, porque eso querría decir que estamos de repente en la luz intestinal. Y bueno, y ahí uno inyecta. La mayoría de veces sale muy bien, o sea, justo se dibuja una curva característica de esa vía, pero otras veces sale una suerte de combinación, una combinación de lo que es una intraperitoneal con una vía oral. A veces el efecto es lento. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que parte del medicamento fue pues a las asas intestinales, a la luz intestinal. En fin, esta es la vía intramuscular, se pone en el muslo, ¿de acuerdo? Esto lo utilizamos mucho también incluso para el procedimiento de anestesia. Por ahí está el nervio ciático, bueno, un poco más proximal que lo que se muestra ahí, ¿no es cierto? En la escotadura ciática, ahí administramos un anestésico local y se logra hacer un bloqueo muy interesante. La vía, vamos a ver la vía oral, porque vamos a mostrar desde el video en favor del tiempo. Procedimiento, miren. Para la vía oral se utiliza estas sondas orogástricas de alimentación, pero también se utiliza pues para administrar fármacos. Entonces, acá por ejemplo utilizan los de plástico, ¿por qué? Porque son flexibles. Bueno, nosotros tenemos de acero,
Pero mientras haya un procedimiento limpio no supone peligro para los ratoncitos, los animalitos. Miren la forma de sujeción, en este caso rata. ¿Sí? Es inmediato, miren. Obviamente hay que medir la sonda de la boca hasta por debajo de del esternón. Entonces uno busca el tamaño adecuado y el procedimiento se hace, como pueden ver, inmediato. Hay distintos tamaños de estas sondas orogástricas y bueno, se elige según el tamaño del animal. Es una de las que más utilizamos también. Miren, aquí están justamente haciendo la comparación en el tamaño. ¿De acuerdo? Debe introducirse todo. ¿Qué pasa si no entra todo? Pueden estar en la vía aérea, ¿sí? En tráquea. Entonces, no insistir, no se hace no se aplica una fuerza muy importante. Tiene que ser suavemente entra. Es más, uno en el procedimiento siente que va, ¿no es cierto?, rozando la pared posterior de la orofaringe y luego, bueno, del esófago. Uno lo siente. Suavemente como uno se desliza a lo largo del tracto gastrointestinal alto. Entonces, estas son las vías que más usamos y bueno, le explicamos porque de hecho los videos que se muestran en las prácticas que solían ser así con animalitos son pues para ver efectos en animalitos. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que se hacía y que puedan, ¿no es cierto?, en las mismas grabaciones ver cómo reconocemos los efectos de las drogas. Y otras prácticas obviamente ya son propiamente en humanos, ¿sí? Las que inicialmente estaban diseñadas así, igual lo vamos a hacer con casos clínicos y también con grabaciones también de humanos, también va a haber. Pero acá deben ustedes tener una noción clara de cómo es que se corrobora, ¿no es cierto?, in situ los efectos de los fármacos utilizando estos modelos animales. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, si no ya para terminar la sesión. Ok, muy bien. Gracias por su atención. Gracias, profesor Villalobos. Nos encontramos. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Nos vemos Dios mediante. Lindo fin de semana, chicos. Bye. Pues, Bye. Hasta luego, doctores. Gracias.